Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Ballesta y voy a seguir la tónica que comencé hace unos meses con los comentarios acerca del botín conseguido en la Feria Internacional del Disco de Madrid. Muchos me han animado, me animaron en los años pasados, pero no fue hasta la feria que se hizo en abril de este 2024 que finalmente me decidí a comentar y a ir revisando qué fue lo que conseguí en esta feria. En esta nueva edición que se acaba de hacer en septiembre, 21 de septiembre de 2024, hubo un cambio realmente sustancial de lugar. Ahora se hace en el recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid. Esa mudanza de sitio ha sido realmente una mejora increíble porque es un sitio más grande, más espacioso, con más expositores y por lo tanto pues para los que vamos a rebuscar, a buscar sin sentirnos incómodos, presionados, este cambio ha sido realmente fantástico. Entonces, bueno, hubo más expositores y con ello pues la oferta creció y también con ello pues el tiempo que hay que dedicarle a la búsqueda minuciosa de discos también creció, ¿no? Pero bueno, es siempre un placer para aquellos que como yo les gusta rebuscar, tomarse el tiempo de encontrar joyas. En mi caso particular, las ferias del disco tienen como objetivo lograr encontrar discos de segunda mano. No me interesan tanto los nuevos, para eso están las tiendas, las discotiendas, donde uno puede ir en cualquier momento, aunque por supuesto siempre puede conseguirse alguna joya que no se consiga en las discotiendas locales porque vienen expositores de otros países, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, en fin, y también de otras ciudades de España, que en este caso hubo muchos más expositores. Pero me interesa particularmente los discos de segunda mano, porque además los discos de segunda mano tienen, aunque uno no la conozca, tienen detrás una historia. Hubo un primer propietario y quizás algunos otros. Siempre cuando yo en particular cojo un disco, lo miro, dependiendo de la condición en la que esté, uno puede imaginarse historias detrás de cada LP, en donde reposó sus primeros años, si su propietario inicial era una persona melómana, cuidadosa, que tuvo que desprenderse de ese disco bien por mudanzas, por necesidades económicas, o porque dejó de gustarle. Hay muchas historias detrás de cada disco de segunda mano. En algunos casos, por supuesto, han dado muchas vueltas. Algunos discos se han mantenido durante años en almacenes, en depósitos, en fin. Hice una búsqueda bastante minuciosa y además trato siempre de comenzar y de enfocarme en discos de bajo costo. A veces están mezclados en algunos stands que tienen mucho disco en condiciones quizás no tan buenas, pero ahí se esconden tesoros. Hay que dedicarle tiempo, hay que buscar. Y pues bueno, a mí me interesa, me entretiene y me llama siempre ese proceso de arqueología, que significa
una feria del disco como esta. Y bueno, vamos a ir viendo, vamos a estar disfrutando de algunas imágenes mientras yo hablo. Pero bien, voy a comenzar a mostrar discos que conseguí para darles una idea de lo que puede significar para uno. Muchos discos, por supuesto, o la gran mayoría de los discos son de los años 70 y 80. Digamos que los 70 fueron la década de oro, la mejor década para el formato vinilo, para la industria discográfica en ese sentido. Y luego los 80, que fue una década de transición, todavía el vinilo reinó a sus anchas durante prácticamente toda la década. Ya en los 90 llegó el formato de disco compacto y el vinilo quedó relegado, aunque nunca olvidado. Vamos a comenzar con la revisión de ese botín. Bueno, siempre he querido tener los primeros discos de Chicago, la superbanda de esa ciudad, porque la primera etapa de Chicago es algo extraordinario. Esa etapa que va del año 69 al año 75, donde publicaron una serie de discos fabulosos, entre ellos varios dobles e incluso un cuádruple disco en vivo. Pues bien, dos de esos trabajos los conseguí en esta oportunidad, y este doble, además en una edición corrugada de las originales, porque este disco luego salió con la portada lisa. Es un disco extraordinario donde hay elementos latinos. Bien, este trabajo de Laurie Anderson, para mí una de las artistas fundamentales de nuestra era. En este trabajo sale la pieza Excellent Birds con Peter Gabriel y es uno de sus discos más interesantes. El primer disco en solitario del guitarrista Phil Manzanera, año 1975. Muchos de los discos que compré son de los 70 y algunos de los 80, las dos décadas pico del vinilo. En la pasada feria pude conseguir 3 discos de Steve Hillage, el gran guitarrista inglés que después de ser parte fundamental de Gone se lanzó en solitario con una serie de discos increíbles a medio camino entre el space rock, el rock progresivo, la psicodelia y la música electrónica también. Y conseguí este increíble doble álbum en directo, Live Herald, que es uno de los discos más importantes en vivo del rock. The Moody Blues, la seguidilla de discos de los Moody Blues entre 1967 y el 72 es imprescindible. Una mezcla de folk con psicodelia, sensibilidad pop y sinfonismo hacen de Moody Blues en esa época, en esos 5 o 6 años, un grupo indispensable. Y uno de los discos que pertenece a esa seguidilla es este, extraordinario, To Our Children's Children. Bueno, había ya conseguido previamente los discos número 2, 3, 4 y 5 de Rick Wakeman, que para mí son imprescindibles, esenciales para entender el lado más conceptual, épico del rock sinfónico y por añadidura del rock progresivo.
en tiempos en los cuales él estuvo con Yes en esa primera etapa, y luego en los años que siguieron a su primera salida de Yes y antes de su entrada de nuevo a Yes, es decir, entre los años 72 y 76 ocurrió todo ello. Y Las seis esposas de Enrique VIII, que es el primero de los discos en solitario de Rick Wakeman, pues lo conseguí en una muy buena edición, en muy buen estado. Y aquí, bueno, colaboran sus amigos. Colabora Bill Bruford, por ejemplo, o Alan White, los dos bateristas de Yes. Este trabajo de Jethro Tull es un trabajo transicional, año 1979. No lo voy a comprar en la reedición remezclada por Steven Wilson, como sí he hecho con discos previos de los 70, que son para mí la columna vertebral de Jethro Tull. Pero este lo compré en una edición que está en muy buen estado, original, porque, bueno, no es un disco precisamente tan importante o tan trascendente en la larguísima historia de Jethro Tull, pero sí es un trabajo de transición entre esos discos de los 70 increíbles y lo que ocurrió en los 80, que fue muy distinto. Stormwatch. Bien, uno de los trabajos más impresionantes y además mejor presentados de todos los que conseguí en esta feria es este trabajo de la banda inglesa Strokes, donde por cierto tocó Rick Wakeman en una época, a principios de los 70. Es una presentación, una edición estadounidense de cartón duro, increíble. Está en perfectísimo estado este disco de Strokes, y todos estos discos son de muy bajo precio, pero como ya dije, hay que rebuscar, hay que hacer un trabajo de búsqueda minuciosa para encontrar realmente discos valiosos en todo sentido, musicalmente y también en su estado, como este de John Foxx, quien fue el cantante original de Ultravox en la primera etapa, que es una etapa que a mí me gusta muchísimo, antes de retirarse de Ultravox y comenzar una carrera solista, la cual este disco es uno de los mejores, Metamatic. Bien, en terrenos de la música folk, este trabajo en particular del músico bretón, franco-bretón, Alain Stivel, que es uno de los músicos más relevantes en la historia de la música folk bretona, este es uno de sus discos fundamentales. Y es un trabajo con presentación gatefold bastante bien conservado, así como poco a poco he ido renovando mi colección de uno de los autores favoritos y más grandes de Italia, Angelo Branduardi. Y este es uno de sus discos fundamentales de los 70 y de toda su discografía. Está bastante bien este disco a la fiera dell'Est. Bien, este es un disco especial que les voy a mostrar ahora, porque a lo mejor hay quienes reconozcan esta portada, pero no es un disco demasiado popular, aunque muchos venezolanos conocen que este grupo, Ananta, que publicó solamente 2 discos, en las andadas del músico venezolano muy importante después de estos discos de Ananta, ya en los 80, Ilan Chester, pianista, cantante, compositor venezolano de origen judío,
Tuvo un grupo llamado Ananta a finales de los 70. Aquí tocan los hermanos Spiteri, los recordados hermanos Spiteri, Charlie y Jorge. Jorge fallecido hace no mucho. Fue un hallazgo increíble de Ananta. Una de las bandas más importantes de Holanda, o de los Países Bajos, como ahora se le dice, es Kayak. Su primera etapa en los 70 fue fabulosa. Después desvariaron un poco, se perdieron un poco la perspectiva que hacía de Kayak un grupo a medio camino entre el rock progresivo y el pop. Y este es uno de sus discos más logrados, Royal Bed Bouncer, Kayak. Es un disco que también se abre. Una edición original. Bueno, otro de los discos que yo estaba buscando, que he estado buscando desde hace tiempo, porque es uno de mis álbumes favoritos de todos los tiempos, y sobre todo considero que es uno de los últimos grandes discos del rock progresivo en los 70. Cuando este disco se editó, el punk estaba en su apogeo, 1978. Sin embargo, esta primera formación solo publicó este disco. Eddie Jobson, John Wetton, Bill Bruford y Alan Holdsworth. Es para mí, de la efímera carrera de UK, el mejor e insuperable. Bueno, casualmente iba a ver a una agrupación que para mí es de cabecera dentro del vasto panorama del Britpop o del pop británico, del indie rock hecho en Gran Bretaña, que es el álbum debut de The House of Love. Este es un disco exquisito, uno de los álbumes debut más relevantes que haya podido tener grupo alguno. Y bueno, la formación actual, en la cual por supuesto su líder, compositor, cantante y guitarrista Guy Chadwick sigue al frente, pues tuvimos la suerte de verlo unos días después de la feria. Muchos saben, sobre todo los fanáticos del rock progresivo, que el primer guitarrista que tuvo Genesis fue Anthony Phillips. Pero Anthony Phillips tardó varios años después de retirarse de Genesis a finales de 1970, tardó varios años en reflotar, en comenzar su carrera de músico, su carrera en solitario. Y no fue hasta el año 76 cuando empezó a editar discos todos buenísimos. Este es el último que publicó en la década de los 70, que es Sights, disco que combina el rock progresivo con la música pop más asequible. Es un trabajo excelente que sigue a otro, Wise After the Evening, que conseguí en una feria anterior. Y qué casualidad que el disco que comenzó la historia de Genesis como una de las bandas rock fundamentales, que es Trespass, donde toca Anthony Phillips, pues lo conseguí en una edición muy buena, alemana. Es una reedición también de época, pero está perfecta. Bien, en los años 80 hubo un gran fenómeno que fue como la espuma, algo efervescente, que fue Terence Trent D'Arby. Terence Trent D'Arby publicó su segundo disco después de la gran repercusión de su debut. Es un disco que fue incomprendido en su momento, pero que a mí me gusta muchísimo. Este disco está en perfectísimo estado. Me costó 3 euros, como aquí se indica. Y uno de esos placeres culposos de Power Station, una banda que conformaron, fue efímera, miembros de Duran Duran y de la agrupación Chic, es decir,
New Wave, neorromántico con funk. Es un disco que me gusta muchísimo. El cantautor, uno de los grandes cantautores de nuestra época, quizás un tanto subestimado, Lloyd Cole. Este es un disco del año 90 que es de los mejores de Lloyd Cole. Y bueno, en esa etapa de la New Wave, año 1981, un disco fabuloso. Este artista también fue como flor de un día bajo el tutelaje de Peter Gabriel. Este disco es tremendo, Walking into Mirrors, y allí lo conseguí. Otro trabajo que me sorprendió ver es este del franco-argelino Héctor Sazú y el africano Boni Bicayé. Son varias las colaboraciones que hicieron en los 80. Tiene un sonido anclado en los 80, pero es un disco sumamente interesante, además casi regalado, y está en bastante buen estado. Y ya finalizando nuestro botín, que fue, como pueden ver, bastante jugoso e interesante y un poco costoso, que es lo más interesante de todo esto. El último disco es el más actual, es una banda del siglo XXI británica de Liverpool llamada Clinic, que a mí en lo particular es de las bandas británicas de este siglo que más me gustan. Esa mezcla de psicodelia con post-punk es muy particular en Clinic. Y esta edición la conseguí rebajada, tumbada de precio, sorprendentemente. Es un trabajo doble que, bueno, evidentemente cuando lo vi no lo pensé mucho. Aquí tiene un afiche. No lo voy a desplegar porque se me complica la vida en este momento. Pues bien, esta ha sido la Feria Internacional del Disco de Madrid del año 2024. En el nuevo recinto ferial, bueno, en la nueva locación o sitio, en el recinto ferial de la Casa de Campo en Madrid, donde el metro queda muy cerca, donde el sitio es mucho más amplio, con más expositores, incluso un lugar para tomarse algo y estar ahí descansando de la larga jornada de arqueología que supone este tipo de ferias. Bien, soy Juan Carlos Ballesta. Pronto voy a publicar muchas crónicas en lo que queda de 2024, crónicas calidoscópicas. Esto es una presentación de revista ladosis.com. Gracias por estar ahí. Chao.